creemos así, sabemos que Dios tenía preparado ya este día para que estemos acá reunidos, porque sé que Dios tiene palabra, va a usar sus instrumentos en esta mañana y Él tiene palabra para cada una de nosotros. Así que nadie conversa, no hay celulares prendidos, porque yo creo que Él es el más importante y a Él queremos escuchar. Sería una falta de respeto que Dios hablando y salgamos a atender un llamado. Nada es más importante, téngalo en modo avión como quiera, pero ahora Él es el único importante. Amén. Oír su voz es lo que nos trajo a este lugar, para oírlo a Él, para ser ministrados por Él. Amén. Bueno, qué precioso el lema, iglesia, cómo el Señor pone en el corazón lo que quiere hablar a su pueblo. Y esto que Él quiere hablar con este lema es tremendo y lo vamos a dimensionar. Lo vamos a dimensionar, iglesia. Cada lema es lo que el Señor quiere traer a su iglesia, para que caminemos en lo que Él nos quiere hablar. Y como dice aquí el lema, sin tu presencia yo no voy a ningún lugar. No voy a ningún lugar. ¿Sabe que Moisés estaba con Dios en la montaña? Y estaba recibiendo las tablas de la ley. Imagínese usted estar, ¿cuánto tiempo estaba Moisés? Ya había pasado muchísimos días con Dios, hablando, dice, cara a cara, como habla cualquiera con su compañero, así dice las Escrituras. Imagínense ustedes, todo ese tiempo, qué cosa tan tremenda, pensar que este hombre podía hablar con Dios en esa magnitud, como cualquiera habla a su compañero, esa cercanía que tenía. Entonces, estas tablas eran obras de Dios. Mire lo que dice, yo para que usted si quiere anotar, o en el celular, eso sí lo puede anotar, porque a veces el lápiz, pero en el celular, dice Éxodo 32:16, que estas tablas eran obra de Dios, es decir, el mismo dedo de Dios es la que escribía. Cada palabra escrita era por Dios mismo. Se da cuenta cómo Dios estaba preparando lo que Él quería enseñar a su pueblo. Los estatutos, los decretos, las ordenanzas, todo eso que el Señor quería que su pueblo supiera. Y ahí en Éxodo, el capítulo 33, el verso 12, dice que Moisés, tienen una conversación Moisés con Dios de una manera tan cercana, pero con mucho respeto. La cercanía, hermano, esto es así. No tenemos que confundir cercanía, porque usted puede ser muy cercano a alguien, pero el respeto está por encima de esa cercanía. Cuando ya pasamos esa línea, es peligroso. Y eso Moisés lo supo siempre. Y es lo que Dios quiere que nosotros tengamos que saber. Dios es muy cercano a su pueblo. Es muy cercano a sus hijos. Pero hay una raya que no podemos cruzar. Entonces, el verso 12 dice que Moisés le dice a Dios, tú dices que me miras con agrado. Dios le dice, te he mirado, Moisés, con agrado. Y eso es un privilegio muy grande. Y Moisés lo sabía, no porque alguien le dije, mira, vos le agradás a Dios. No, Dios se lo dijo. Dios le dijo a Moisés que le agradaba, que lo miraba con agrado. Y esto es maravilloso. Dice, te he mirado con agrado. Moisés agradaba a Dios. Y el verso 13 dice, Moisés le hace una petición al Señor. Ya que te agrado, permíteme conocer tus caminos. Ya que te agrado, te pido esto. Permíteme conocer tu camino. Imagínese usted
Moisés, estando 40 días con Dios, 40 noches, pero estando siempre en el tabernáculo, cuando él podía entrar, podía estar, hablar con Dios. Sin embargo, Moisés pide algo al Señor. Le pide conocer los caminos de Dios, conocerlo más a Él. Dice, para que pueda comprenderte más. Y yo decía, Señor, lo que Moisés dice, para que pueda comprenderte más. Y yo le decía al Señor, quizás no te podamos llegar a comprender, pero sí sin comprenderte podemos llegar a obedecer. Porque hay muchas cosas que no vamos a comprender. Pero él quería comprender más a Dios. Pero yo le decía, Señor, que te pueda obedecer aún sin comprender. ¿Cuántos dicen amén? Pero si podemos entender, es que es tan infinito. Yo decía, ¿cómo te vamos a entender que si sos tan infinito, Señor? Entonces él hace esta petición, dice, para que pueda comprenderte y siga gozando de tu favor. Siga gozando de tu favor. ¿Por qué se estaba gozando del favor de Dios Moisés? Porque agradaba a Dios, porque lo agradaba. Y el Señor le respondió, yo mismo iré contigo y te daré descanso. ¿Qué respuesta? Yo mismo, le dice Dios, yo mismo voy a ir. Porque Dios había dicho, voy a mandar el ángel. Pero ahora, ante esta conversación de él, hasta esta oración de profundo dolor, tiene esta conversación y la respuesta de Dios es, yo mismo voy a ir contigo y te voy a dar descanso, Moisés. El verso 16, claro, Señor, si no vienes con nosotros, pues tu presencia con nosotros es lo que nos separa de los otros pueblos. A mí y al pueblo que estoy guiando, es lo que nos separa, es tu presencia. Iglesia, todos somos humanos, pecadores, vaso de barro. ¿Qué es lo que nos puede diferenciar? ¿Qué nos diferencia de las demás personas? El tesoro que Dios ha puesto, que es Cristo. Esa es la diferencia. ¿Se da cuenta? Porque si no, pecadores somos todos, destituidos de la gloria de Dios, todos, perdidos, sin ciudadanía, nada de todo lo glorioso que en Cristo tenemos, nada de eso, si no fuera por Cristo. Entonces, Moisés le dice, si no vas con nosotros, no hay diferencia entre los otros pueblos, porque es tu presencia la que hace la diferencia. Y para nosotros tiene que ser eso, lo mismo. Tenemos que armarnos del mismo pensamiento. No es yo, si no vas vos, Señor. Si no sos vos, Señor. Si no estás vos, Señor. Amén, iglesia. Entonces él podía entender esto y decirle esto al Señor. No seríamos diferentes a ninguno, iglesia, si no fuera por el tesoro que tenemos. Si no está Cristo, Él es el que hace la diferencia. Esa gracia que nos salvó. Esa es la primera obra de gracia que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. La salvación. Pero la gracia es el inicio de nuestra vida cristiana, de nuestro caminar con Él. Es el inicio, pero también es su sustento diario. La gracia es como el maná que daba Dios al pueblo. Todos los días, le daba todos los días algo fresco, maná, comida fresca. Bueno, la gracia es eso, fresca cada mañana. En esta mañana esa gracia es fresca. Cada mañana, como lo dice, ¿no? Gracia y misericordia, tus misericordias son nuevas cada mañana, fresca cada mañana. Iglesia, se pueden agotar tus fuerzas, se pueden agotar.
Se pueden agotar tus lágrimas, que dices, yo ya no tengo más lágrimas, ya lloré tanto que no tengo más, se pueden agotar. Pero incluso se puede agotar hasta la esperanza. Que hay gente que dice, yo no sé, ya como que perdí la esperanza. Se puede agotar la esperanza, pero jamás se puede agotar su gracia. Jamás se puede agotar su gracia. Esa gracia fluye de una sola fuente. Y es una fuente inagotable. Inagotable. La gracia es nuestro Señor Jesucristo. Él es la gracia. Y no es un río, es un océano insondable, insondable. Uno puede ver un océano y pensar que es agua, pero cuando uno ve lo que hay abajo, las profundidades, lo que se mueve, lo que hay, uno dice, esto jamás imaginé que pudiera ver esto en un océano. Y sabe que si nosotros buscamos la presencia de Dios, Él es un océano insondable, podemos profundizar en Él y jamás podemos imaginar todo lo que podemos encontrar en Cristo. Así como en ese océano. Pero ¿sabe qué? Como todo es por gracia. Porque dice, por gracia soy salvo. Y esto no es de ustedes, no es de vosotros. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Cuando entendemos esto, que hay que entenderlo, se nos tiene que revelar esto. Mire, no sé cuán profunda pueda ser tu culpa, pero no puede ser más profunda que la gracia de Dios que nos alcanzó. Porque hay muchas personas que tienen culpa, porque abortaron, porque fracasaron, porque lastimaron, por lo que hicieron. Tienen culpa. Pero nadie se va a ir en esta mañana con esa culpa, nadie. Porque no tenemos que hacer vana la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No podemos hacer vana esa gracia que nos alcanzó. Porque si la gracia no nos hubiera alcanzado, ¿qué sería de nosotros? Pero ¿sabe qué? Esto es algo glorioso. Esto es algo glorioso. La gracia que nos transforma, que nos transformó y que nos va transformando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, ¿no? Ese don divino. Dios hablando a sus criaturas. Dios hablando a sus criaturas. Imagínese usted como en esta mañana Él nos trajo para hablarnos. Entonces, así como hablaba con Moisés, hoy está hablando con nosotros. Se puso a pensar cómo Dios mismo escribiendo lo que hoy tenemos una biblioteca, porque son 66 libros. Tenemos no un libro, no una Biblia, una biblioteca para nosotros nos dejó el Señor. Imagínese usted eso tan glorioso. Y piense cómo Él fue el mismo en esa oportunidad, Él mismo escribiendo con su dedo para su pueblo, para que le vaya bien, dándole leyes, instrucciones para guardarlos, para protegerlos. Y por eso tenemos la palabra de Dios. Es ella nuestra luz, nuestra guía. Su palabra es la que nos previene, nos enseña, nos alumbra, nos guía y nos va llevando a puerto seguro. Ahora yo miraba en mi imaginación a Moisés cuando baja con las tablas, porque Dios le dice que baje, y él bajaba con las tablas. Imagínense encontrar a un pueblo adorando un becerro cuando él estaba con la gloria de Dios, en la presencia de Dios. Yo no sé, lo que sí puedo ver en la expresión de Moisés lo que él sintió.
ni hablar lo que sintió Dios, pero él como humano que los estaba guiando al pueblo, que siempre le estaba hablando del Señor. Sabemos la reacción de Moisés, ¿no? Romper la tabla, hacerlas pedazos. ¿Por qué? Por ver al pueblo que adoraba un becerro, cuando ellos habían visto cómo Dios los traía en esa columna de nube, en el fuego, todo habían visto. Pero este pueblo de Dios, esta nación de Dios, la iglesia de Dios, los hijos de Dios, porque le decimos así al pueblo de Dios, nación de Dios, dice la palabra de Dios, iglesia de Dios, hijo de Dios, debemos tener el mismo interés de Moisés. Bueno, creo que estamos aquí por ese interés de saber más de Él, de que Él nos hable, que nos ilumine, que nos ministre, conocer a Dios. ¿Sabe? Porque ese pueblo y mucho pueblo de Dios, el Señor dice que pereció porque le faltó conocimiento. Y yo decía, Señor, conocimiento le faltó con todo lo que le enseñaste. ¿No será que le faltó interés? ¿No será que falta interés cuando no conocemos algo? Interés de conocerlo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros debemos conocer a Dios para dimensionar su santidad. Su santidad. La santidad de nuestro Dios. Él no es un Diosito. No es tu Diosito, no es mi Diosito. Le pido a Diosito. No. No, hermanos. No es Diosito con minúscula. No es Dios con minúscula. Pero a pesar de eso, que habían ofendido la santidad de Dios, el cuidado todo, haciendo un becerro, sin embargo, Dios no se rindió. Obviamente que ahí había un corazón de líder, el corazón de Moisés, que intercedió de tal manera que le hizo cambiar de opinión a Dios. Es tremendo. Entonces, nuevamente, las tablas, Dios le pide a Moisés que vuelva a estar con él para darle las tablas, esas instrucciones. Y aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 23, del verso 12 al 14, Dios se encuentra en medio de ustedes, dice, para protegerlos y darle la victoria sobre sus enemigos. Dios se encuentra en medio de ustedes para darle la victoria de sus enemigos. Dice para protegerlo. Hay tantos peligros, hermanos, pero como Dios está con nosotros, nos protege, quién sabe de cuántas cosas que ni siquiera nos imaginamos. Ni siquiera nos podemos. Hay cosas que sí vemos. Ay, Dios me libró, mira esto, me hubiera pasado si Dios. Eso es lo que llegamos a ver. Pero aquí lo que le dice Moisés, Dios se encuentra en medio de ustedes para protegerlas y darle la victoria sobre sus enemigos. Por tanto, la instrucción, por tanto, el campamento debe permanecer limpio de todo aquello que le desagrada a Dios. Debe permanecer el campamento limpio de todo aquello que le desagrada a Dios. ¿Se da cuenta por qué tiene que conocer a su Dios? ¿Por qué tenemos que conocerlo? Dice, para saber lo que le desagrada y lo que le agrada. Si lo conocemos, uno cuando conoce a una persona sabe lo que le agrada y lo que no le agrada. Sabe, o sea, usted de su esposa sabe lo que le agrada y de su esposo usted sabe, ¿no? Y bueno, y así las amigas, o si se conocen, saben lo que le agrada o lo que le desagrada. Y recordar que Él es 3 veces santo.
Entonces, el campamento debe ser santo, el campamento debe ser limpio y la limpieza es parte de la santidad. Limpio de cuerpo, ambiente, atmósfera donde Él pueda manifestarse, limpio de mente, los pensamientos puros y limpio nuestras acciones. No es yo vivo como quiero. Esta instrucción es para esto, no vivo como quiero. No podían vivir el pueblo como querían. Había instrucciones. No es mi casa y si no le gusta que no venga. Ah, no, es mi casa. Yo la mantengo como quiera, desordenada, sucia, si quiero hago, si no quiero. No es así. No es si no quiere que no venga. O limpio cuando viene alguien. Puede pasar que a veces la persona se enfermó, no está en condiciones de hacer, pero eso no es una forma de vida. Puede ser circunstancial. Tampoco es hacer, porque dice que la limpieza tenía que ser en todo sentido. Tampoco es, bueno, hace frío, no me baño. Que me aguante la que está al lado, que me aguante lo que están en mi casa, que me aguante el que me acuesto. No me quiero bañar, no, te tenés que bañar. Porque el Señor nos manda a ser limpio en espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo, Dice, ten cuidado, mire la advertencia, ten cuidado, que no vea nada vergonzoso en medio de ti y se aleje, que Dios se vaya. Había un peligro, ¿no es cierto? Queremos la presencia de Dios. Queremos que la presencia de Dios esté en mi vida, que esté en mi hogar, que esté en la iglesia, que esté en el departamento, que sí. Estas son las instrucciones para que esté. Que no haya nada que le desagrade y se vaya. Deuteronomio 23:9 dice que había enemigos, que tenían que salir el ejército. Siempre el pueblo de Dios tuvo enemigos. Entonces el pueblo de Dios tenía que salir a pelear, pero debían guardarse de todo mal y de toda impureza y de los ídolos. Esas eran las instrucciones. Todas queremos tener victoria y no se trata de ato diablo, ato al hombre fuerte, ato a la mujer fuerte, ata todo lo que quiera, pero si no hay estas instrucciones en tu vida cumplidas, si ellos no seguían estas instrucciones, iban a una derrota segura. Éxodo 23:13. Mire esta palabra. Dice, no nos es permitido nombrar o invocar otros dioses o deidades que los hombres adoran. ¿Por qué? Dice, no es permitido. No, a nosotros, a los hijos de Dios, no nos es permitido nombrar o invocar otros dioses o deidades que los hombres adoran. Bueno, te puede gustar, el equipo que más quiera, pero Dios dice son ídolos. A vos no se te es permitido. No, pero el cantante tal, aquel es el ídolo de el famoso, la famosa. A ti no se te es permitido, dice la palabra del Señor. Ellos lo pueden hacer, no conocen a Dios. Vos sos separada para Dios, Él es santo. No lo puede, no en tus labios, no le permitían los labios. Una instrucción de Dios, ¿lo anotó? Éxodo 23:13, anote. Éxodo 20, versos 4, 5 y 6. Dice que Él nos ama tanto, pero tanto,
dice que Él es un Dios celoso. ¿Cuántos saben que Dios es celoso? A ver, ¿cuántos saben? Porque por ahí algunos no saben. Bueno, hoy se entera que es celoso. ¿Usted conoce a alguien celoso o celosa? ¿A usted le gustaría que sea su novio o su esposo, ustedes están conversando y es siempre en la boca de el ex o la ex? ¿Le gustaría eso? Bueno, a Dios tampoco. Por eso Él dice, nada de ídolos aquí en tu boca. Soy celoso, soy Dios celoso. Dice, Él se dijo, yo soy Dios celoso. Dice Santiago 4 y 5, que Él nos anhela celosamente. ¿Por qué? Porque nos ama tanto, pero tanto, que quiere más de nosotros, más y más y más. No se conforma con algo que le demos, no, quiere todo. Todo de nosotros. Cada día, ¿qué desea? Nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra comunión, nuestro amor, nuestro anhelo ferviente por Él. Yo no creo, yo no creo que nadie aquí pierda el tiempo que Dios le da, que nos da para administrar el tiempo mirando novela. Porque uno ese tiempo lo tiene que ministrar para el Señor. Somos administradores no solamente de las cosas, de todo lo que nos da. Y el tiempo es para ministrarlo. Y ministrarlo bien. Así que nadie. No sé para qué digo esto. Si aquí, ¿quién puede perder el tiempo llorando en la pantalla? Poniendo celoso a Dios. Entonces, nuestro amor es para Él, nuestra devoción, todo es para Él. Primera de Corintios 3:16. Es un Dios tan cercano, que nos hizo templo de su espíritu. Y esto es en el nuevo pacto, porque antes usted sabe que Él estaba en un tabernáculo, estaba en el arca, pero ahora está en nosotros. Nos hizo su templo, el lugar donde nosotros adoramos a Él, con todo lo que somos, con pureza, con todo, con la pureza, con la santidad, con nuestra devoción, con nuestro amor, con nuestra dedicación, con todo le adoramos. Esa es la adoración, con la obediencia. Por eso la presencia del Señor no es algo que se deba tener en poco, sino que se debe valorar, pero por sobre todo cuidar. La presencia de Dios se cuida, pero la presencia de Dios se respeta. Y no es que yo vengo a la iglesia y estoy en la presencia de Dios. Nosotros vivimos en la presencia de Dios. Vivimos en su presencia. Por eso yo no me tengo que esconder de nadie. Aunque hay personas que se esconden para que no lo vean si hace algo malo, pero Dios te ve igual. Él todo lo sabe, Él todo lo ve. La presencia de Dios no es solo un deseo espiritual que nosotros podamos tener, es una necesidad vital. Y mire lo que nos dijo Jesús: yo estaré contigo todos los días y hasta el fin. Esto es glorioso. Dice, vendremos, dijo Jesús, y haremos morada. Morar es vivir, vive en nosotros. Dice, vendremos y haremos morada. Padre, Hijo y Espíritu Santo mora en nosotros, vive, hizo morada. Podemos ver qué Dios tan cercano que hizo ahora nosotros más cercano que lo tenemos nosotros, no, pero el pueblo de Dios tenía un anhelo de estar con su pueblo, que hizo hacer ese tabernáculo
Para Él andar con su pueblo, morar con su pueblo, mostrando ese deseo de habitar con ellos. No lejano, habitar con ellos. Su presencia, bueno, ustedes saben, en la nube, en la columna de fuego, guiando al pueblo, pero protegiéndolo, protegiéndole, dándole continua protección. La nube era Cristo, el fuego era Cristo y el maná era Cristo. Y ahí San Juan 15:4 nos dice, permanezcan en mí, permanezcan en mí y yo en ustedes. ¿Esto de qué nos habla? Comunión íntima, relación íntima, permanecer. Nadie es más cercano que nuestro Dios con nosotros. No son tus hijos los más cercanos, porque vos adentro no los tenés, pero a Cristo lo tenés. Él es el más cercano. Filipenses 2:13 dice, su presencia es fuente constante de inspiración y motivación. Filipenses 2:13 dice que Él es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad, por su gracia. ¿Por qué cree que estamos en estas jornadas, todas las que estamos? Porque Él produjo el querer como el hacer. Él produjo que vos puedas estar. Porque el interesado es Él, ¿te das cuenta? Porque si Él es el que produce, el interesado es Él. Porque muchos capaz que no estaban tan interesados, pero Él es el que produce en nosotros. Yo siempre que se hace jornadas o congresos o algo que se organiza para el cuerpo, que es la iglesia, yo siempre me pregunto, pero siempre desde un dolor, y Mari sabe, desde un dolor, ¿cómo no tienen interés? Digo, como padre, ¿cómo es que no tienen interés de estar, de aprender, de disfrutar tu presencia? ¿Cómo es? Y me venía, cuando pienso así, me viene siempre la fiesta, esa fiesta que hizo un rey, que estaba todo preparado y mandó, dice, a todos sus servidores que inviten todo para la fiesta, que le dijo, no tienen que traer nada, no tienen que pagar nada, porque a la gente no le gusta pagar nada, ni un boleto, nada, no le gusta. Pero para otras cosas no hay problema. Pero bueno, si me dan, si viene de arriba, basta que no sea un rayo, bueno. Pero le dice, no tienen que, está listo todo, vengan, disfruten de mi fiesta. No, excúsame, tengo que casarme. Excúsame, tengo que un banquete. No, los becerros, que tenía que ir a cuidar los toros, no sé cómo, los bueyes. Bueno, todos tenían una excusa. Y yo digo, bueno, Señor, si hasta el gran rey hizo una fiesta, y no tenían que pagar nada, tenían que ir, y era un honor ir a una fiesta así, y no fueron nadie, prefirieron con los bueyes, bueno, no digo que casarse, cásese, salvo que se case, pero dice, excúsame. Amén, iglesia. ¿Sabe qué es? Dios es un Dios de detalle y lo encontramos en su palabra, ¿Sabe que para Él es importante no algunas cosas, todas las cosas importantes? Aún esas pequeñas cosas que serían para nosotros insignificantes, pero para Él es importante. Y a veces, como tu problema puede ser muy chiquito y yo puedo decir, pero ese problemita no es nada. Pero para Dios es importante y para vos quizá ese tan chiquitito es importante también. Entonces para Dios es importante todo lo que hacemos. Es muy importante para Dios cómo vivimos en nuestra casa. Para Él es muy importante cómo vivimos en nuestra casa. Cómo tratamos a aquí hay varones, bueno, cómo tratamos a nuestra esposa, cómo tratamos a nuestro esposo, cómo tratamos a nuestros hijos. Para Él es muy importante. Porque todos podemos pedir, Señor, salva mi casa. Pero ¿lo estás honrando en tu casa? Vos
¿Estás honrando la presencia de Dios en tu casa? Con ese respeto que todos se merecen en tu casa. No, pero a mí no me respetan, respeta a vos. No, pero aquí no honran a Dios, en mi casa no honra a Dios, honralo vos. Honralo vos. Honralo vos. ¿Sabe lo que le dijo Dios a su pueblo? Le voy a dar un representante de mi presencia. El arca del pacto. El arca del pacto. Solo había 3 cosas en esa arca: las tablas de la ley, una porción del maná y la vara de Aarón. Maná. Donde está la presencia de Dios hay alimento. No puede decir, está la presencia de Dios, pero no me acuerdo ni de un verso. No me queda la Biblia. No sé qué dice. No. Si la presencia de Dios está, hay alimento espiritual, hay provisión. Las tablas de la ley. Todos sabemos que son las leyes, ¿no? Encamina. Donde está la presencia de Dios, hay conocimiento de sus leyes y de su palabra. Donde está la presencia de Dios, hay orden. Las leyes son para eso, ¿no es cierto? Para poner orden. Son para el orden. Las leyes son para el orden. Y la vara de Aarón que reverdeció. ¿Esto qué implica para nosotros? Que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y no importa si hay sequía, no importa, porque como está junto a aguas, la raíz se profunda, entonces todo tiempo da fruto y su hoja no cae. Entonces, iglesia, la presencia del Señor merece respeto. ¿Sabe que esta presencia que Dios hizo colocar las tablas, la porción de maná y la vara de Aarón, fue llevada al templo en Silo, donde ministraba Elí y sus hijos, 2 hijos, Ofni y Fine, que eran sacerdotes del Señor, que ministraban las cosas sagradas del Señor. Ellos eran los encargados de las ofrendas, de los sacrificios, porque antes se tenía que traer los animales y ahí hacer los sacrificios, y eso eran las ofrendas, pero era para Dios y era sagrada. Pero ellos dicen que menospreciaban las ofrendas. No esperaban ni que Dios recibiera la ofrenda cuando ellos agarraban con garfio, dice, y se lo llevaban para comer. Era tal el pecado, y no solamente era ese el pecado, porque cualquier pecado con las cosas sagradas es grave, pero también dice que las mujeres que venían al templo, ellos tenían relaciones sexuales con las mujeres. Era tal el pecado de los hijos de Elí. Mire, se puede estar, ellos estaban en el templo, pero estaban descarriados. Esto quiere decir que se puede estar en la iglesia y estar descarriado. Se puede servir en la iglesia como estos hijos de Elí y estar descarriado. Ellos no estaban en discoteca, no se estaban drogando, no andaban drogándose, no andaban robando, no andaban en boliche, estaban en el templo. Y entre comillas sirviendo. Esos muchachos, los hijos de Elí, eran tropiezo para muchos porque veían todo lo que hacía. Pero ¿sabe qué? Yo digo y voy a decir siempre que hay grandeza cuando alguien se acerca y dice, no estoy en condiciones de cantar, yo no estoy en condiciones de servir, yo no estoy en condiciones de danzar. Eso es grandeza. Pero estos muchachos no le importaba nada. Estos jóvenes seguían en sus cargos, menospreciando las cosas sagradas de Dios, menospreciando, deshonrando la presencia de Dios.
pecando, cómodo y sin ninguna intención de arrepentirse. Estaba tan a gusto con sus pecados. Pero Dios cortó a Elí y a sus hijos del sacerdocio. Y no solamente del sacerdocio, de la tierra los cortó. ¿Y por qué pasó esto? Dice, porque Elí como padre y como sacerdote, o sea, como pastor, no los estorbó. Iglesia, a nadie le va a gustar que lo corrijan, que le digan, mira, no, así no es la cosa. La cosa es así. Vos no podés tener esta vida y querer servir o querer hacer esto o querer este otro o seguir así. Te estorban. Te estorban, pero eso le agrada a Dios. Quizá la persona no le agrade y te diga que se cree, que ella me va a venir a decir, que él me va a venir a decir. Bueno, dependiendo del corazón, ¿no es cierto? Pero dice que Elí no los estorbó, no le decía nada, no los estorbó. Es como que yo, pastora, vea que están haciendo, pero mal, y no le diga nada. No hizo respetar el templo de Dios. No hizo Elí respetar. Entonces, como padre tenemos que decir, aquí donde vivís vos, aquí esta casa se respeta. Aquí esta casa se respeta. Eso le va a agradar a Dios. Aquí no se trae droga, querido, queridita, aquí no se trae droga. Aquí no podés venir borracho. Aquí no podés llegar a tal hora. No. Aquí no se trae cosas robadas. Aquí no se trae mujer, al menos que te casaste. Aquí no se fornica. En mi casa, no. Eso es lo que agrada a Dios. Sea varón, sea mujer, ¿no? Al hijo o a la hija. ¿Cuántas madres desveladas hasta las 3 de la mañana esperando que el hijo o la hija llegue? Llega a las 3 de la mañana y ella ya no da más de sueño, pero al otro día se tiene que levantar porque capaz que tiene que ir a trabajar o tiene que hacer las cosas en la casa porque nadie se las hace. Mientras que el hijo o la hija que llegó a las 3 de la mañana duerme hasta las 12 y como diciendo es muy temprano todavía. Y todavía esperando que vos llegues a trabajar para darle de comer. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces, esperando para abrir la puerta. Pero ¿qué dice la palabra? Por eso tenemos que conocer. Porque a veces no quiero sentirme culpable, si se enoja y si se va y si esto y si este otro. Dice, no consientas al muchacho. Usted sabe, era lo que Elí estaba haciendo, consentía. No consientas a la muchacha. No consientas a tus hijos. No los consientas. Orden. Aquí se llega a tal horario. Póngale, usted le pone un horario. 10. Llega a las 12 o a las 3. No entras. Te dije a las 10 o a las 12. No entras. No, pero hace frío. Hace frío. No entras. Pero está lloviendo, me voy a mojar, me voy a... Te dije el horario. La casa se respeta. El orden duele, duele. Pero ¿sabe qué? El diablo se mete en los hogares por los Elí que son permisivos. El orden trae victoria, iglesia. Trae victoria. Si la presencia de Dios está en una casa, merece el respeto. Merece respeto, iglesia. Dios, ¿sabe lo que Dios le había dicho a Elí de él y de su casa? Le había dado una promesa tremenda, como nos da a nosotros. De serás salvo tú y toda tu casa, pero vos lo tenés que honrar. Vos lo tenés que honrar, vos tenés que hacer respetar. ¿Y sabe qué ahora Dios dice? Dios dice algo que yo jamás quisiera escuchar y creo que ninguna quiere escuchar eso, lo que el Señor dijo. Yo había dicho que esto haría.
Sí, había dicho, nunca tal yo haga esto. Entonces no hay manera, le dice Dios. Oh, Ramanaya Kia. No hay manera que yo haga eso. No hay manera. Mire qué palabra tan dura, hermanas, para oír. Creo que esta es una de las palabras más tristes que alguien pueda escuchar, ¿verdad? Bueno, los filisteos siempre eran enemigos de Israel y venían a atacar a Israel. Y ellos salieron, dice el ejército, salieron a pelear. Pero sin la presencia de Dios. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre salir a libertar a los endemoniados? Ir a orar por un brujo, no sé, lo que hacemos la iglesia, lo que sabemos, sin la presencia de Dios. Bueno, ellos se animaron sin la presencia de Dios. Murieron 4,000 hombres. Se dijeron, bueno, esto es porque no trajimos el arca, vamos a traer el arca. ¿Sabe qué pasó con arca y todo? ¿Sabe cuánto murieron? Murieron 30,000. Y cuando llegó el arca, la gente se alegró de tal manera. El pueblo de Dios, que gritaron, fue un estruendo que los filisteos oyeron y dijeron, antes no era así. Ahora mira, trajeron el arca, es la presencia de Dios. No es no son estos dioses lo que hicieron esas plagas de Egipto y que mataron. Ahora no es lo mismo, dice, ahora ya no es lo mismo. Pero ¿sabe qué le dice? Sean hombres, sean varones, ahora pónganse en los pantalones y a pelear. O sea, los animaba. O sea, no porque venga la presencia de Dios no vamos a pelear, dijeron. Así es el diablo. Así es el diablo. ¿Vos crees que se va a intimidar? Pero trajeron lo que representaba la presencia de Dios, pero no estaba el respaldo de Dios. No estaba. Dijeron los filisteos, vamos a unirnos, a potenciarnos para derrotarlos. Así es el ejército espiritual, hermano, así son las tinieblas. Pero lo triste, ¿sabe qué es lo triste? Que tanto los enemigos como el pueblo de Dios tenían el mismo conocimiento. Ellos trajeron el arca como un amuleto. Lo trajeron así. ¿Sabe qué el diablo quiere y está contento? Cuando alguien cree que porque tiene la Biblia, porque se congrega o porque sirve, tiene la protección de Dios. O porque en la mesa de luz tengo la Biblia y la abro en el Salmo 91, está abierta. O lo pongo abajo la almohada, la Biblia. ¿Se da cuenta? Sin embargo, dice, el que habita, el que vive, el que tiene la presencia, aunque no lo tenga la Biblia ahí, porque la Biblia lo tenemos aquí. Pero mientras se crea eso, anda a la iglesia, no te hago estorbo, anda a la iglesia, no importa. Total, veo que estás fornicando, veo que estás adulterando, veo que tenés ídolos, pero veo quiénes son tus ídolos. Pero nos autoengañamos porque, claro, al no tener luz, al no tener la presencia de Dios, piensa, nada de esto puede hacer que Dios no esté conmigo. Nada de esto. Dios es bueno, Dios es fiel, su palabra dice, como decían los israelitas. Ellos decían eso, vamos a traerle el arca. Dios dijo que estaría en el arca, es su presencia. Entonces murieron 34,000, perdón. 34,000 soldados o hombres dados de baja por la muerte. Cuando no se valora la presencia de Dios, los enemigos se fortalecen, iglesia. Esos enemigos que te quieren destruir sin la presencia de Dios, como decían los filisteos.
vamos a ponernos más fortalecidos, vamos a unirnos, vamos a ser más fuertes, los vamos a destruir. Lo único que te libra y te da la victoria es la presencia de Dios. Si no, los enemigos se potencian, sea el enemigo que sea de vicio, sea de cualquier pecado que sea lo que sea, se fortalece. Y viene la derrota. Y hoy vamos a considerar, iglesia, ¿qué hay en mí que está deshonrando a Dios? ¿Qué hay en mi hogar que deshonra a Dios? Gritos, peleas, insultos, malas palabras, malos tratos, ídolos. Muchas veces esto no se ve como una deshonra a Dios. Cualquiera grita, los vecinos lo escuchan, se pelean, se tiran de los pelos y no lo ven como estoy deshonrando a Dios. No lo ven. Pero es deshonra. Que no lo veas o que no lo entiendas. Como padres, permitimos que el novio duerma en la casa, en tu casa, o la novia o el novio, no sé. Permitimos música secular que deshonra a Dios. Pero si hoy, que está su gracia inagotable, decides alinearte, vas a ver a tus enemigos derrotados. Lo vas a ver a todos tus enemigos derrotados por la presencia de Dios. Y caminarás bajo cielos abiertos. Eso es caminar bajo cielos abiertos. Cuando veas a tus enemigos ser derrotados por la presencia de Dios. Y como dijo a Josué, te dice hoy a vos, como estuve con Moisés, estaré contigo. Como estuve con Moisés, Camanarabaquía, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, Mashika Taramakaya. Porra Mashika Taramana Mashia. Hombre de Mashika Tarabakanda Rabakaya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.